Bien, vamos a tocar el tema de fracciones. ¿Sí? Como ya sabemos, las fracciones son números racionales. Una fracción está representada por el cociente de dos números enteros. Y tenemos básicamente dos tipos de fracciones. Las propias y las impropias. En algunas ocasiones estas también son conocidos como números mixtos. ¿Sí? O los podemos representar como números mixtos. Y a partir de esto nosotros decimos, una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. En nuestra fracción, el numerador es menor que el denominador. Y eso es una fracción propia. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, 5 décimos. Es el cociente de dos enteros. Pero observamos que el numerador es menor que el denominador. Esas son fracciones impropias. ¿Queda claro? Perdón, propias. Propias. Las impropias son cuando el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, cuatro tercios. Esa es una fracción impropia. Observen que el numerador es mayor que el denominador. No importa que sea poquito más grande, es mayor. ¿Se queda claro? Ese es, ¿perdón? ¿Mayor que qué? Cuando el numerador es mayor que el denominador. Numerador, denominador. ¿Se queda claro? Y resulta que una fracción impropia también la podemos escribir como un número mixto. En este caso, 4 tercios significa un entero, un tercio. Esa es una fracción mixta. O mejor dicho, un número mixto. ¿Vamos bien hasta acá? Tenemos dos tipos de fracciones, las propias y las impropias. ¿Sí? Me hacías una pregunta hace un momento, ¿de qué se trataba la pregunta? ¿No te escuché bien? Sí. No, era sobre eso, que cómo la clasificaba. Ah, ok. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Una fracción, como ya vimos, se puede convertir en un número decimal. Simplemente haciendo ¿qué? Haciendo la división. ¿Sí estamos de acuerdo? Por ejemplo, 4 séptimos. Y aquí vamos a aprovechar para identificar los nombres. Sabemos que este es el numerador. Y abajo está el denominador. ¿Sí? Para hacer la división, el numerador va a introducirse a lo que conocemos como el símbolo de división.
y va a pasar a formar parte, o el nombre ahora va a ser de dividendo. Y el denominador va a quedar fuera y este va a ser el divisor. Es importante que identifiquemos esto porque en muchas ocasiones tenemos un hábito mal adquirido y lo ponemos al revés. Y eso nos da un resultado completamente incorrecto. ¿Queda claro? Bien. En algunas naciones, en Europa, en algunas de Sudamérica, el símbolo ocupado es este. Y ahí colocan el dividendo, el divisor, en otra posición. Pero es algo semejante. Si ustedes observan, el símbolo es el mismo, pero invertido. Cuando ustedes vean ese símbolo o estén viendo algún video donde hacen una división de ese tipo, es exactamente la misma que nosotros utilizamos. ¿Sí queda claro? Bien. Para nuestro ejemplo, 4 séptimos. ¿Cómo quedaría escrito? ¿El 4 dónde? Adentro. Es el dividendo. ¿Y el 7? El divisor, que quedaría afuera. Esto sabemos que nos va a dar como resultado un número decimal, ¿sí? Que no va a tener enteros porque la fracción es una fracción propia. ¿Se queda claro? Por lo tanto, al empezar a hacer nuestra división, nosotros tendríamos que buscar la manera de que pudiéramos hacerla. Y la manera en que podemos hacerla es aumentarle al dividendo tantos ceros como consideremos necesarios o como necesitemos. Si nosotros quisiéramos hacer la división de manera lo más exacta posible, pues vamos a anotarle, en este caso, 6 ceros. ¿Sí queda claro? Pero 6 ceros no los puedo anotar solamente así porque sí. Tengo que poner primero el punto decimal y después del punto hasta 6 ceros. ¿Sí? Hasta 6 ceros. Pueden ser menos, pero no tiene caso que pongamos más. ¿Por qué? Porque después de esto, la cantidad puede ser que empiece a volverse de periodo repetitivo o periódica la división. ¿Sí queda claro? Significa que nosotros vamos a poder hacer hasta 7 posibles divisiones para darnos cuenta que el residuo se va a empezar a repetir. O un periodo del residuo se va a empezar a repetir. Bien, como sabemos y habíamos dicho, el resultado que se llama cociente se escribe con no va a tener parte entera cuando se trata de fracción propia. 0 enteros. Subimos el punto y nos olvidamos de él. Ahora tomamos 40 entre 7. Y sabemos que nos corresponde el 5. Hacemos la multiplicación, 5 por 7. Para 40. ¿Sí estamos de acuerdo? Observen que empecé con un 4, me está sobrando un 5. No son iguales. Aumento o bajo el siguiente 0. Me queda ahora 50 entre 7. 7 por 7, 49 para 51. Sigue sin repetirse el residuo. Tuve un 4, tuve un 5, tengo ahora un 1. Bajo el siguiente 0. 10 entre 7 toca 1. Y nos sobran 3. Sigue sin repetirse el residuo. Bajo el siguiente 0. 30 entre 7. Y sobran
2. ¿Vamos bien hasta acá? Bajo el siguiente 0. 20 entre 7. ¿Y sobran? Ya fui bajando bajé 1, 2, 3, 4 y va el siguiente 0. 60 entre 7 y sobran. Observen que ya se repitió el primero. ¿Sí queda claro? Eso significa que nosotros el siguiente número del cociente va a ser el 5, luego el 7, luego el 1, luego el 4, luego el 2, luego el 8, luego el 5, el 7 y así continuo. ¿Sí quedó claro, jóvenes? ¿Quedó comprendido? Ya no tiene caso que le continúe porque ya observé que el residuo se empezó a repetir. ¿Queda claro? Nuestro periodo que se va a estar repitiendo es todo esto. Es un número de periodo repetitivo o un número periódico repetitivo. Hay un periodo que se va a estar repitiendo. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos son la forma en que hacemos la división de una fracción propia. ¿Cómo haremos la división de una fracción impropia? Una fracción impropia sabemos que el numerador es más grande que el denominador. Por lo tanto, tendríamos una división donde el 7 queda dentro, el 4 queda fuera. Como es fracción impropia, el resultado va a tener enteros. Y lo vemos claramente, ¿verdad? 7 cabe una vez en el 4. Y entonces tendríamos 1 por 4, 4 para 7, 3. Podemos empezar a colocar el punto. ¿Y hasta cuántos ceros podríamos colocar? Hasta 3 ceros. ¿Sí? Porque estamos dividiendo entre 4. Hace rato dividimos entre 7 y colocamos 6 ceros. A lo mejor ocupemos todos estos ceros o a lo mejor no sea necesario. A lo mejor antes ya veamos que se empieza a repetir. Bajamos el primer cero y nos queda 30 entre 4. No olvidemos subir el punto decimal. 30 entre 4 y sobran 2, ¿verdad? Bajamos el 0, 20 entre 4 y sobran. ¿Tendrá caso utilizar el último 0? No, porque entonces ya sabemos que aquí van a quedar puros ceros, ¿verdad? ¿Queda comprendido? ¿Quedó claro cómo hacemos la transformación de una fracción a un número decimal? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas?